nos acompañan en el desarrollo de este curso que hemos denominado Conociendo las dimensiones del desarrollo humano. Para comenzar, vamos a abordar el concepto de dimensión de desarrollo y progresivamente vamos a profundizar en cada una de las dimensiones propuestas. Entonces, para comenzar, tenemos que tener presente que estos conceptos justamente surgen por el desarrollo teórico que ha buscado entender cada uno de los ámbitos donde se desarrollan las potencialidades mismas del ser humano. Esto es como el concepto básico general de dimensión de desarrollo humano. ¿Y por qué se hablan de dimensiones? ¿Por qué se habla de varios aspectos? Porque el ser humano es un ser supremamente complejo que lo podemos categorizar como un ser biopsicosocial, es decir, que es un ser biológico, que tiene una naturaleza, que es un ser psicológico, un ser que piensa, un ser que tiene una cognición, una reflexión, y también es un ser social, un ser que necesita el relacionamiento con otros, con su entorno, incluso consigo mismo. Para entender esa cantidad de complejidades que ofrece el ser humano, se ha propuesto entender su desarrollo en estos aspectos diferentes que a su vez hacen parte de un sistema que por supuesto está correlacionado. ¿Eso qué quiere decir? Si alguna de estas dimensiones no se desarrolla de una manera adecuada, directa o indirectamente va a afectar a las demás. Esto lo vamos a ampliar cuando iniciemos a profundizar cada uno de estos aspectos. Ahora, para adentrarnos en cada una de las dimensiones, tenemos que tener presente que al ser una construcción teórica, podemos encontrar, dependiendo de la referencia, variaciones de cada una de ellas en cuanto al concepto. Sin embargo, aquí vamos a abordar las generalidades. Las dimensiones son la dimensión física, la dimensión social, la dimensión espiritual, la dimensión cognitiva, la dimensión comunicativa, la dimensión emocional y la dimensión ética. Las enumero de esta manera no porque una tenga más importancia que la otra. Como ya lo hablábamos, hace parte de un sistema complejo que es el propio desarrollo del ser humano. Todas tienen una relevancia muy importante, pero dependiendo del ciclo vital sí pueden existir algunas dimensiones que tengan un poco más de relevancia que las otras. Entonces, para comenzar vamos a describir cuál es la dimensión física. La dimensión física es precisamente esa dimensión que tiene que ver con lo corpóreo, con el cuerpo mismo de la persona. Es la dimensión, digámoslo así, más evidente ante los ojos de los demás y ante los ojos propios de la persona. Eso quiere decir que tiene una gran relevancia para ese proceso de reconocimiento de su entorno y el autorreconocimiento. Entonces ya tenemos allí un componente importante de la dimensión física. Y a su vez, pues al ser el cuerpo físico, es la herramienta que nos permite como personas desenvolvernos en cada uno de los escenarios en que nos encontremos. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser una herramienta, pues necesita ese cuidado, necesita esa atención prioritaria, y aquí podemos encontrar para el desarrollo de esta dimensión física otros conceptos como por ejemplo hábitos de vida saludable. Todos tenemos rutinas, todos tenemos una forma de llevar nuestro día a día, y los hábitos de vida saludable son precisamente una de las formas en que cuidamos ese físico, cuidamos ese cuerpo, cuidamos esa dimensión y por supuesto pues también la ayudamos a desarrollar. Aquí no estamos hablando de los estereotipos físicos como tal. No quiere decir que si yo tengo cierta figura entonces tengo un desarrollo físico. No, estamos hablando es del cuidado mismo esencial para la propia vida y para el propio desarrollo de otras actividades que yo requiera. Y con esto nos adentramos a otro elemento importante y es comprender en qué parte del ciclo vital me encuentro. Cuando vamos a realizar alguna atención, necesitamos tener presente en qué parte del ciclo vital se encuentra la persona para asimismo establecer ciertas estrategias para fortalecer cada una de las dimensiones. En el caso puntual de la dimensión física, tenemos por ejemplo en una primera infancia la necesidad de fortalecer la motricidad fina y la motricidad gruesa.
Seguramente las personas que han tratado con primera infancia, cuando el niño está en ese tránsito hacia su etapa escolar, necesita fortalecer ese aspecto de motricidad fina y de motricidad gruesa para que se vaya adaptando a lo que es ese proceso escolar. Por ejemplo, si no hay un adecuado trabajo previo, si no hay una preparación física para que el niño vaya soltando su mano, seguramente tendrá muchas dificultades para aprender a escribir, su letra quizás no será la mejor, tendrá mucho dolor de mano. Entonces, literalmente se necesitará unos ejercicios para fortalecer ese aspecto o esa dimensión física. Otro ejemplo puede ser el desarrollo del habla. Literalmente muchas de las dificultades del lenguaje tiene que ver, o de habla mejor, tiene que ver con un inadecuado desarrollo del músculo de la lengua. Entonces, si bien se refleja en la forma en que el niño habla y que podría ser parte de otra dimensión, que es la dimensión comunicativa, que más adelante la vamos a abordar, tiene una relación directa con esta dimensión física. Este es un pequeño ejemplo de cómo las diferentes dimensiones empiezan a correlacionar. Y así podríamos tomar otros ejemplos dependiendo del ciclo vital para entender cómo poder fortalecer esta dimensión. Digamos, si estamos hablando de un joven que está haciendo el tránsito a la adultez, pues tendrá unos cambios físicos evidentes, tendrá que tener una adaptación a su estilo de vida, a su forma de comportarse, tendrá que tener presente esos cambios hormonales físicos que llegan a su vida, y eso lo tendrán que tener presente las personas que, por ejemplo, vayan a hacer algún tipo de atención con ellos. O si estamos hablando de un adulto mayor, la exigencia física por supuesto que no puede ser igual a la de un adulto promedio, a un adulto joven, porque pues es natural que su capacidad física pues sea mucho menor. Entonces, como vemos, esta dimensión se desarrolla todo el tiempo. No quiere decir que entonces solamente se trabaja en la infancia, no. En cada parte del ciclo vital, y asimismo todas las dimensiones tendrán unos aspectos a trabajar dependiendo el momento en que se encuentre. Y ahora entonces vamos a pasar a la dimensión social. Y la dimensión social tiene una importancia crucial teniendo en cuenta que los seres humanos somos animales sociables. Necesitamos el relacionamiento con los demás. Al principio de la historia era un tema incluso de supervivencia. Necesitábamos estar acompañados para la obtención de recursos, para protegernos, para estar seguros. Y pues con el desarrollo de la civilización, quizás ese componente de supervivencia pues ya no es tan evidente, pero el relacionamiento y la dependencia con otros seres humanos todavía se mantiene. No por nada seguimos viviendo en familia. Las relaciones familiares tienen una gran importancia, las relaciones con sus amigos, las relaciones en su trabajo tienen una gran importancia. En fin, en cada uno de los aspectos de interacción humana, esa dimensión social tiene una importancia muy relevante. Nos permitirá fortalecer o crear esos lazos y esas redes sociales. Nos facilitará la posibilidad de desenvolvernos en algún ámbito nuevo. Por ejemplo, si entramos a un trabajo o a un estudio y es la primera vez, es fundamental poder establecer unas relaciones con las personas que ya están allí para que ese proceso de adaptación sea más sencillo. Y en general, el cómo me relaciono y los tipos de relaciones que yo establezco, pues hacen parte de ese buen vivir que yo puedo tener. Ese desarrollo adecuado de relaciones me permite contribuir a alcanzar ese estado de bienestar que quizás necesito. Eso no quiere decir que en algunos aspectos pues se necesite estar solo, se necesite desarrollar cosas también de forma individual, porque tampoco podemos generar dependencia absoluta para todas las cosas que podamos realizar. Incluso ese trabajo de fortalecimiento de capacidades individuales también es importante en esta dimensión. Y como ya lo hablábamos, pues dependiendo del ciclo vital, se trabaja de una manera diferente. Ahora vamos a hablar de la dimensión cognitiva. Como sabemos, el ser humano tiene una inteligencia superior. Y eso nos ha llevado a buscar respuestas, a indagar,
a preguntarnos todo el tiempo sobre cómo se hacen las cosas, por qué surgen las cosas, cómo suceden las cosas, y de esta manera tratar de explicar el mundo en el que nos movemos. Y es algo innato del ser humano siempre estar queriendo saber más, siempre tomar esos conocimientos que otros ya han desarrollado y poder potenciarlos, poder seguir avanzando en el descubrimiento de nuevas cosas. Y de esta manera utilizar eso que aprendemos para mejorar pues nuestra vida en general. Entonces, la dimensión cognitiva hace referencia a esa capacidad del ser humano para usar su capacidad intelectual y generar nuevos preceptos, nuevos conceptos, nuevas formas de entender el mundo, para llegar a modificar ese entorno, mejorarlo, adecuarse de mejor manera. El ser humano es un ser que tiene una gran capacidad adaptativa y en gran parte eso obedece a esa reflexión que hace de su entorno y cómo utiliza los recursos que pueda tener a la mano para así mismo lograr esa adaptación. Y eso nos ha llevado a generar también una concepción colectiva. Nosotros no nos vemos solamente como individuos o como miembros de un grupo. Nosotros nos reconocemos como especie humana en grandes aspectos, en grandes descubrimientos, en grandes pasos que se han dado por el desarrollo cognitivo justamente como especie. Sin embargo, cuando ya lo aterrizamos a la persona, al individuo, pues definitivamente las características de estar preguntando, de estar indagando, tienen un impacto medible en nuestra cotidianidad. Es muy común ese pensamiento, esa imagen del niño que pregunta de qué es esto, a qué sabe, por qué color, por qué se llama así, el por qué, por qué, por qué. Es algo innato y necesario para el desarrollo de esta dimensión cognitiva y que a su vez eso está enlazado con otras dimensiones, porque cuando ya entendemos por qué se hacen las cosas de esta manera, cuando entendemos que caliente significa que es algo que puede lastimarme, pues ya yo me voy a comportar de una manera diferente, ya esa información yo la guardo y va a estar presente para toda la vida, me va a ayudar a sobrevivir, me va a ayudar a entender cómo desenvolverme en futuros escenarios parecidos. Si yo aprendo a hablar de cierta manera, a relacionarme con ciertos individuos que hablan de una forma particular, es decir, que tienen un idioma especial, pues yo ya me siento también parte de ese grupo y eso lo logré primero desarrollando esa capacidad cognitiva. Y esto no es igual al aprendizaje cotidiano, al aprendizaje de escuela. El desarrollo cognitivo va mucho más allá. Por supuesto que los escenarios de aprendizaje escolar, universitario, pues nos preparan de una manera directa frente a ciertos aspectos. Cuando estamos en el colegio, pues el modelo educativo lo que busca es de alguna manera darle unas bases generales a esa persona y progresivamente, si quiere seguir formándose oficialmente, si lo queremos llamar de esa forma, pues ya se irá por unas ramas del saber específicas. Sin embargo, el desarrollo cognitivo va, como les explico, mucho más allá. Va en el indagar en su quehacer, en el día a día, en el cómo se hacen las cosas y en aprender, por supuesto, de ello. Esa capacidad también de entender y de reflexionar acerca de las cosas también permite que nuestro comportamiento se modifique. Cambiamos nuestros hábitos, cambiamos la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que transmitimos lo que pensamos y lo que sentimos. En fin, el desarrollo cognitivo es clave también para esa vida social. Entonces es otro ejemplo de cómo ese saber relacionarnos por la reflexión de la comunicación misma, pues nos permite adaptarnos a una sociedad y vemos cómo estas tres dimensiones están relacionadas. Y uniéndolo con el tema del ciclo vital, tenemos presente que hay ciertas etapas donde el desarrollo cognitivo tiene más relevancia si se quiere, o más potencial mejor. En una primera infancia el desarrollo cerebral, que es el desarrollo físico, pero a su vez es el desarrollo cognitivo, pues permitirá o le dará muchísimas más herramientas a un niño si tiene ese acompañamiento que si es un niño que no lo tiene. Y asimismo, pues en las diferentes etapas de su vida, pues le será más fácil aprender cosas nuevas si no se es tan adulto.
porque progresivamente también vamos un poco perdiendo esa capacidad de aprender cosas nuevas, no por un tema de inteligencia, sino por un tema también físico. Entonces, nuevamente vemos cómo se relacionan estas dos dimensiones. Y para finalizar este video, donde vamos a analizar nuestra cuarta dimensión del desarrollo, vamos a abordar la dimensión emocional o afectiva. Y tiene que ver con la capacidad del ser humano para establecer una emoción, un sentimiento con las acciones y con el entorno, con las personas que lo rodean. Como sabemos, las emociones son algo innato en el ser humano, incluso pues son primitivas, están presentes desde el inicio del desarrollo de la especie humana. Sin embargo, no se limitan únicamente al ejercicio de sentir. No quiere decir que haya un desarrollo porque se aprende a sentir una u otra cosa. Lo que significa como tal el desarrollo de esta dimensión es ya la capacidad del ser humano para controlar, para entender estas emociones. Es lo que se puede denominar o lo que en algunos textos, en algunas fuentes de información, pues se conoce como inteligencia emocional. Y es que como ya lo decíamos, pues es completamente natural que dependiendo de la situación, el ser humano desarrolle o manifieste mejor ciertos sentimientos. Y es que como lo hablábamos, pues es natural que el ser humano sienta por estar en determinada circunstancia o en determinado lugar. Por ejemplo, si se está graduando, es natural que sienta alegría, que sienta esa emoción, que sienta ese orgullo por lograr esa meta. Y asimismo, si se sufre una pérdida, por ejemplo, pues es natural que se sienta la tristeza, la aflicción por ese momento que está viviendo. Pero la inteligencia emocional, que sería como ese desarrollo de la dimensión emocional, hace referencia a primero que el ser humano comprenda lo que está sintiendo, que logre identificar con claridad cuáles son esas emociones, esos sentimientos por los cuales se está atravesando. Luego de comprenderlos, puede establecer acciones para controlarlos. Por ejemplo, si se está en un lugar donde siente mucha euforia por haber alcanzado algún logro, pues no puede de alguna manera expresar esa euforia tirando cosas, quizás siendo demasiado efusivo con otras personas porque puede generar alguna situación quizás de irrespeto con su entorno, en fin, entonces por supuesto que es comprensible la emoción, por supuesto que se debe permitir sentirla, pero esa inteligencia nos ayuda a controlarlos y a medir ese comportamiento o esa forma de expresarnos mejor que se evidencia a través de los comportamientos. Porque el controlar las emociones también hace referencia a buscar otras maneras de manifestarlas. Y aquí es donde entra en juego expresiones sentimentales, expresiones emocionales, como por ejemplo las que tienen que ver con el arte, que tiene que ver con otra dimensión que más adelante trataremos, que es esa dimensión estética, pero justamente hace parte de esa expresión de las emociones y es una manera de desarrollar esta dimensión y pues la estética, como ya lo mencionaba, y como lo vemos, pues es un ejemplo de cómo una va relacionado con la otra. Y finalmente tiene que ver también con esa capacidad de entender las emociones del otro. También tiene que ver con el desarrollo de otra dimensión que vamos a abordar más adelante, pero en el tema emocional es fundamental también poder comprender cómo se siente el otro, cómo está viviendo cierto momento de su vida por el que esté atravesando. Y eso, al entender esa situación, nos permite también a nosotros adaptar una expresión adecuada. Por ejemplo, si hay alguien cercano que esté atravesando por algún hecho de pérdida, pues nosotros no podemos comportarnos como si ignoráramos el hecho de que esa persona está dolorida y lo invitemos quizás a una fiesta, porque pues no será una forma adecuada de comportarnos. Y esto tiene que ver con esa comprensión de las emociones, no solamente internas, sino también de las personas que lo rodean. ¿Y de qué depende que la persona empiece a fortalecer o a generar esa inteligencia emocional? Y pues a diferencia quizás de la dimensión física, donde pues es más evidente ese desarrollo y se puede diferenciar según la edad, pues el manejar estas emociones o el adquirir esta inteligencia emocional simplemente lo da la interacción humana, la interacción con otros, la vivencia de experiencias,
el cómo vivimos esas experiencias, el cómo estemos orientados en esos momentos, porque quizás si tenemos una pérdida y no tenemos algún acompañamiento, pues nos va a ser muy complicado manejar esos sentimientos de tristeza, de aflicción. O si estamos en una permanente euforia, pues, y no tenemos un acompañamiento, unas normas establecidas, pues de alguna manera puede que nos comportemos de manera inadecuada, incluso irrespetuosa con nuestro entorno. Entonces, ¿cómo fortalecemos esta dimensión? Viviendo y teniendo una orientación adecuada. Es importante que no se llegue a coartar la expresión de emociones, porque eso también puede ser algo que será negativo para el desarrollo de la persona. Si es una persona que se guarda sentimientos, que no es expresiva, que es muy introvertida, eso le puede traer dificultades para su relacionamiento, incluso dificultades para su salud física, para su salud emocional, será difícil establecer relaciones con su entorno, en fin. Entonces, es por ello importante que para el desarrollo adecuado de esta dimensión se tenga un asesoramiento, un acompañamiento de su círculo inmediato, de su familia y pues ya si se requiere en determinada circunstancia de un acompañamiento más profesional, se tenga en cuenta estos aspectos. Entonces, ya con el abordaje del concepto y con la profundización de los primeros 4 elementos o las primeras 4 dimensiones del desarrollo humano, damos por concluido este primer video y los espero en el segundo capítulo donde vamos a terminar de abordar los otros 4 elementos y vamos a dar cierre a nuestra capacitación. Les agradecemos la participación y nos vemos en la próxima oportunidad.